Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. Hoy vamos a conocer mi asistente de ventilación, un asistente que, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de la calle, me va a decir si es recomendable abrir las ventanas para ventilar o no. Y esto en gran parte lo vamos a hacer gracias al nuevo sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica de Sonoff. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Sonoff por seguir confiando en el canal y enviarme su nuevo sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica. Gracias a él pues he montado mi asistente de ventilación. Como he dicho, es un asistente que a veces nos quita la duda esta que tenemos de, bueno, ¿yo puedo abrir o no? ¿Será mejor abrir o aún entrará mucho aire? Pues teniendo un sensor en la calle, un sensor adentro, este asistente analiza las condiciones y nos dice si ya es recomendable abrir o es mejor seguir cerrado. Vamos un momentito al ordenador a ver este asistente cómo está. Bueno, pues aquí estoy en el asistente que he montado y aquí en grande tenemos usa el ventilador. En estos momentos, como podemos ver, la temperatura exterior es mucho más alta que la temperatura interior. Después, lógicamente, es mejor seguir teniendo cerrado, pero no evalúa solo temperatura exterior y temperatura interior. El asistente, como vamos a ver, analiza bastantes más cositas. Y aquí lo dice, fuera está igual o más caliente y abrir no ayudaría a refrescar. Mantén cerrado y usa el ventilador para mejorar el confort. Aquí tenemos el modo de trabajo. Como gracias a cada modo podemos hacer automatizaciones, pues aquí tenemos para seleccionar hasta 6 modos, que es el real, y después, por ejemplo, podríamos poner el climatización activa. Aquí no conviene abrir, la climatización está encendida. Esto, si tú tienes climatización, pues la puedes integrar a este asistente de ventilación y también trabajará conjuntamente. Yo, por ejemplo, tengo el ventilador, que es el que tenía hasta ahora, que me dice que ya puedo utilizar el ventilador. Nos mira si tiene datos correctos, si le faltara algún dato nos lo diría. Y aquí tenemos gráficos, que ahora no sé por qué estos del exterior se han caído, pero bueno, hasta ahora han estado funcionando bien. También hay que decir que este sensor exterior lo tengo instalado de forma provisional y podría ser que haya dado algún error en este momento. Aquí tenemos las condiciones y bloqueos, me dice si la ventana está cerrado. Esto en principio yo lo he hecho para una habitación, para la habitación de mi hijo, pero es válido para toda la casa. Yo creo que no hace falta hacer un asistente para cada habitación, con uno que tengamos es suficiente. La climatización me dice si está encendida o apagada, nos dice si está lloviendo o no, si hace viento, si el ventilador está encendido o no y si la climatización está encendida o no. Y aquí, por ejemplo, en el ventilador, por aquí puedo encender el ventilador, pero también puedo poner control automático del ventilador, que cuando aquí recomiende utilizar el ventilador, que se encienda automáticamente el ventilador, y lo va a hacer durante 20 minutos. El control automático no va a tenerlo todo el día encendido, lo va a encender durante 20 minutos. Vale, esto a grandes modos es el asistente de ventilación que tengo. Bueno, pues ya hemos visto este asistente. Yo ya hace unos cuantos días que lo tengo instalado, lo he estado yendo afinando y ahora la verdad funciona bastante bien. Realmente cuando es recomendable abrir me dice que ya puedo abrir y cuando aún no se puede abrir me dice que mantenga cerrada. Después vamos un momentito a ver este nuevo sensor de Sonoff, que es el que pondré al interior, y al exterior tengo un BME 280. Es un sensor de temperatura, humedad y también de presión atmosférica, y lo vimos en el canal ya hace bastante tiempo. Si tú no lo viste y lo quieres ver porque es un sensor muy recomendado, te lo dejo abajo en la descripción y también aquí arriba.
aprovecho para decir, ahora que me acuerdo, que lógicamente vais a tener el artículo abajo en la descripción donde está todo explicado, donde están todos los códigos y todo el material que voy utilizando. Así que venga, vamos a hacer un unboxing rápido de este sensor y después vamos a ver ya cómo instalar este asistente de ventilación. Aquí tenemos la cajita de este sensor, vemos que es pequeñito, hay mucha letra, hay alguna especificación técnica aquí y lo que voy a hacer es ya abrirlo. Nos encontramos el manual, Pre-use Instructions. Por lo que parece se puede calibrar, pero esto seguramente es a la aplicación de Sonoff. Yo lo voy a utilizar con Zigbee to MQTT. Aquí tenemos este manual, como siempre, mucho papel con letra muy pequeña y ya voy a sacar el sensor. En la caja no queda nada más. Y aquí tenemos el sensor que es magnético. Tenemos esta base que incluye el sensor. Vamos a abrir aquí, a ver si la puedo sacar. Ah, no quiere salir. Ahora, aquí es una base que podemos atornillar por aquí o podemos pegar con este adhesivo. Y el sensor es magnético, ya lo digo. La parte magnética no es la placa naranja, sino que es el sensor, la parte trasera del sensor. Vamos a comprobarlo un momentito con mis tijeras, que ya hemos probado otros imanes. Y como vemos, pues es el sensor que tiene la parte imantada, aunque no está enfocando muy bien, pero bueno, ya se ve que se aguanta. Aquí tenemos esto que protege la batería y que ahora ya procederé a sacarlo. Voy a preparar el Zigbee to MQTT para emparejarlo ya. Pues lo voy a sacar. Y aquí, como vemos, ya está parpadeando la luz. Y aquí lo tenemos, como vemos es el primero. Lo está buscando, está haciendo el emparejamiento. Vamos a esperar unos segundos. Aún no tenemos nada de información porque aún está, ahora parece que ya se han encontrado. Vamos a ver las funciones expuestas y vemos que tenemos batería, temperatura, humedad, presión atmosférica y mira, algo que está muy bien es que podemos calibrar el sensor, que ya es lo que decía antes, que se puede calibrar, o sea que yo pensaba que solo era en la aplicación, pero aquí en Zigbee to MQTT también lo podemos calibrar. Y así ya nos vamos a Visual Studio y empezamos con la instalación de nuestro asistente de ventilación. Bien, pues este asistente de ventilación yo sí lo he puesto en un solo paquete. Si tú no has visto el vídeo de paquetes también lo vas a tener abajo porque es lo más recomendable, ponerlo todo en un solo archivo y a partir de aquí lo tendremos todo unido. Aquí tenemos varias información, el objetivo, decidir si conviene abrir la ventana por humedad o por temperatura, indicar cuándo se puede cerrar, recomendar o accionar opcionalmente el ventilador de recirculación, nunca interpretar la falta de un sensor como un valor cero, o sea, también está protegido que si algún día no tiene datos de un sensor, no lo va a poner como a cero, simplemente nos va a decir que le faltan datos. Lógicamente aquí tú tendrás que poner tus ideas de tus dispositivos. Voy a dejar una plantilla porque se necesitan varios dispositivos y te voy a dejar una plantilla por si te quieres hacer la lista antes de empezar, ¿vale? Vamos a ver lo que tenemos aquí, que son ajustes editables desde la interfaz. Tenemos varios input numbers. Con todo esto que hacemos con todos estos input numbers, todo esto es, vamos a Home Assistant, es todo esto de aquí que tenemos para calibrar también nuestro asistente de ventilación. Viene con unos datos prefijados, pero los podemos mover. Si ventilación Arnau lo quieres poner al 60%, es poco o es mucho, pues lo puedes subir o lo puedes bajar, ¿vale? Aquí puedes poner más o menos a tus conveniencias. Tenemos los input boolean para la ventilación Arnau avisos. Lógicamente este es el nombre que vamos a tener. Yo le he puesto el de mi hijo porque lo he puesto en la habitación de mi hijo,
pero tú aquí puedes cambiar el nombre y puedes poner el que quieras, ¿eh? Ventilación control automático, este es el boolean para permitir que se encienda automáticamente, y ese es el de iniciado por asistente, que estos son estos que tenemos aquí, ¿eh? Son estos tres input booleans que tengo aquí. Input selects tenemos dos. El que ya hemos visto, que lo ideal es tener el real, pero que también podemos poner caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5. Y después el de ventilación Arnau para el destino de los avisos. Esto no lo hemos visto, pero también tenemos avisos por voz. Yo estos los mando a mi centralita de notificaciones, que es el último vídeo que publiqué. Aquí tengo para donde quiero mandar los avisos, por ejemplo voy a poner papi, que es el que tengo aquí, y vamos a hacer uno de prueba. No conviene abrir, puedes usar el ventilador de la habitación de Arnau. Aquí creo que si cambio y pongo el real, por ejemplo, yo creo que vendrá a decir más o menos lo mismo. No sé qué le está pasando ahora a este sensor, pero bueno, ya hemos visto que hasta ahora está funcionando bien y que ahora que estoy grabando el vídeo pues deja de funcionar. Yo creo que es que tiene un poco de falta de cobertura, pero bueno, vamos a ver el real. No conviene abrir, puedes usar el ventilador de la habitación de Arnau. No conviene abrir, puedes usar el ventilador de la habitación de Arnau. Vamos a probar, por ejemplo, ahora el de ventilar ahora. Ahora conviene ventilar la habitación de Arnau. Aquí, lógicamente, todos estos mensajes se pueden configurar en el package, ¿eh? Y lo que hago no es utilizar directamente los sensores que ya tengo, sino que creo otros. Y los creo a partir de los sensores que ya tengo. Este vemos que también se llama el BM280, que ahora lo tengo en el exterior. Antes es el que tenía en la habitación de Arnau. Después, como no le cambié totalmente el nombre, por eso aquí aún pone habitación Arnau, pero en realidad ahora es el BM280 exterior. Después a todos estos tú tienes que ir poniendo pues el ID de tus sensores. Fuentes normalizadas. Aquí, como vemos, son fuentes interiores, temperatura, humedad y presión de la habitación. Estos son plantillas que utilizo. También a todos, como digo, tenemos que ir cambiando los IDs por el vuestro. Aquí, por ejemplo, es el de humedad, aquí está el de temperatura. Yo sé que adaptar esto a vuestros sensores puede ser un lío bastante grande si lo quieres hacer manualmente. Yo por eso te recomendaría hacerlo con Codex. Por eso os voy a dejar la plantilla para que hagáis la plantilla de todos los IDs que tenéis y después le deis pues el código este que yo os dejaré en la página web a Codex y le decís que lo adapte a vuestros sensores. Y yo creo que será mucho más fácil y hay muchas más probabilidades de que funcione, porque como vemos son muchos. Aquí son los cálculos interiores. No voy a entrar en cálculos porque tampoco sé cómo lo ha calculado el Codex, pero aquí ya tiene todas o sea, lo ha ido calibrando. Yo estos últimos días, como he dicho, lo he ido afinando para que realmente, si está mejor afuera, pues me recomiende de abrir, y si no, me diga que no. Fuentes exteriores locales. Eso sí, yo recomiendo utilizar fuentes exteriores locales, es decir, un sensor que tengáis en vuestra casa, no utilizar servicios externos que no sabemos dónde están exactamente colocados. Si tú vives en un pueblo o en una ciudad pequeña, quizá no es mucho problema, pero si vives en una ciudad grande, las condiciones de una punta de ciudad a otra pueden ser muy diferentes y podría no ser tan exacto. Después, lo ideal es poner un sensor exterior en vuestra instalación. Hay sensores que yo no tengo y lógicamente los saco de Open Weather Map, o como se llame. Esto también lo tenemos en el canal y ya os dejaré el enlace también abajo en la descripción. Esto sobre todo lo utilizo para las rachas de viento. Como no tengo el sensor de viento, pues lo utilizo sobre todo para el viento.
Aquí, por ejemplo, la tendencia de presión, esto lo calculo con los sensores que tengo en casa. Es mejor los que tenemos en casa que los que puedan venir de afuera. Aparte también el de Sonoff tiene sensor de presión atmosférica, o sea que nos viene súper bien. Otro sensor que tenemos que tener instalado es el de ventana o puerta abierta, ¿vale? Para la calle, porque claro, será mucho más exacto y nos podrá recomendar mucho mejor. Y digamos, el asistente propio sabrá si tenemos la puerta o ventana abierta. Como he dicho, yo lo hago en una habitación, esto yo creo que es suficiente. Después, si nos recomienda pues de cerrar, tenemos que cerrar toda la casa, y si nos dice que podemos abrir, ya podemos abrir toda la casa. Si alguien quiere hacerlo en cada habitación, pues adelante. O sea, yo creo que es crear un asistente para cada habitación. Vale, aquí se lo he preguntado a Codex, que con él es con quien he creado este asistente. Y dice que nos recomienda duplicar el asistente completo para cada habitación. Lo más sensato es un sistema híbrido, una oportunidad global de ventilar, una necesidad por habitación, una recomendación principal para toda la casa. Y aquí, por ejemplo, nos diría ventilar la casa. Conviene abrir en Arnau y dormitorio principal. El salón no lo necesita. Bueno, pues ya hemos visto que sí que podemos, no hace falta duplicarlo todo para cada habitación, pero bueno, yo esto de esta habitación sí y esta no la necesita, yo tampoco lo veo tan necesario, al menos en mi caso. Yo si abro en un sitio lo abro todo, y si lo cierro todo. Después, si a alguien le interesa pues el modo este de habitaciones, que me lo deje abajo en comentarios y lo podemos mirar. No haré un vídeo nuevo, pero podría hacer un artículo donde explicarlo. Aquí es donde evalúa los datos disponibles, que nos avisa si le falta alguno. Y aquí empezamos a tener, ahora vamos bajando, estos siguen siendo sensores, todo esto es para ver si le faltan datos. Como vemos, es un sistema bastante complejo, y por eso yo os digo que lo recomiendo que hagáis la lista y que vuestro Codex os lo actualice. Asistente de ventilación, motivo. Aquí nos dice el motivo por el que recomienda ventilar o no recomienda ventilar. Aquí tenemos el script de aviso y script de demostración. Bueno, lo que os he enseñado ahora de demostración, pero tenemos scripts para cada caso. Y aquí tenemos las automatizaciones. Aquí tenemos cuando hay un cambio relevante. Aquí es encender el ventilador automáticamente, apagar el ventilador automáticamente. Y en un futuro vídeo lo que haré será añadir sensores de calidad de aire a la habitación de Arnau, así tendremos un sistema aún más completo. Pero bueno, esto quedará en otro vídeo. Bueno, pues ya hemos visto mi asistente de ventilación. He hecho un poco como hice con el de mi centralita de notificaciones. Son sistemas complejos y muy completos. No puedo estar aquí describiendo cada línea, cada cosa para qué sirve. Lo tenéis todo bien explicado y bien detallado en el artículo de abajo en la descripción. Una cosa se me olvida de deciros. El sensor este de Sonoff, que tiene temperatura, humedad y presión, actualmente tiene un precio de unos 20 euros. Y tenéis el código abajo en la descripción, que es Tecnoifoto Sonoff todo junto, que si lo utilizáis al momento de pasar por caja en la tienda oficial de Sonoff, que tendréis el enlace también abajo en la descripción, os van a hacer un 10% de descuento. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, dale a like, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto Hub. Un saludo.